Dios te bendiga, mi querido amigo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo debemos orar por nuestros enemigos. Bueno, yo creo de que todos tenemos una persona complicada en nuestra vida, que muchas veces es una pequeña carga para nosotros, pero ¿qué dice la Biblia sobre este tema en particular? En primer lugar, la Biblia nos dice que si alguien te ofende, tú debes poner la otra mejilla, debemos bendecir y no maldecir, debemos desear el bien, ¿cierto?, a las personas, aún a nuestros enemigos, y no desearles que les vaya mal. Entonces, ¿cómo debemos orar por ellos? En primer lugar, si ellos no conocen al Señor, debemos orar por su salvación, que ellos tengan un encuentro real, personal con Jesucristo. Y cuando una persona conoce al Señor, muchas veces su vida cambia y pasa, ¿cierto?, de ser una persona problemática, conflictiva, a ser, ¿cierto?, un hijo de Dios que ama y sirve al Señor y ama también al prójimo. Lo segundo, nosotros debemos orar no para que les vaya mal, ¿ya? No debemos desearle el mal ni orar para que Dios lo avergüence o cosas por el estilo. De hecho, ese tipo de oraciones se llaman oraciones imprecatorias en el Antiguo Testamento, donde se oraba por maldecir a los enemigos, ¿cierto? Pero en el Nuevo Testamento nosotros debemos orar para que Dios, ¿cierto?, cumpla su plan, su propósito en sus vidas, para que ellos entiendan el plan, el propósito del Señor. Debemos orar, ¿cierto?, para que Dios los ayude en su vida espiritual. Si quizá ellos están pasando alguna dificultad, alguna lucha, o es por algo, alguna situación que ellos son de tal forma, debemos orar para que Dios trabaje en sus vidas. Pero de ninguna forma debemos orar para maldecir o para que Dios los avergüence o para que les vaya mal, ¿cierto? Esas oraciones no reflejan el espíritu del Evangelio, ¿ya? Así que yo te invito a orar. Un enemigo de repente puede ser quizá un compañero de trabajo conflictivo, puede ser quizá algún familiar problemático, algún vecino. Yo no sé, ¿cierto?, cuál sea tu situación, pero sí sé que la palabra del Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Dice, si tenemos, ¿cierto?, un enemigo y tiene hambre, debemos darle aún de comer. La palabra del Señor también nos dice de que debemos poner la otra mejilla y que debemos siempre perdonar para que Dios también nos perdone a nosotros. Que Dios te bendiga.